Frente a frente. Seis de la mañana, 30 minutos. Buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando la última semana de este quinto mes del año 2021. Hoy es lunes 24 de mayo. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. Dos pláticas esta mañana. En la primera parte ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio el licenciado Johnny Wright Sol. Él es diputado de la Asamblea Legislativa por Nuestro Tiempo. ¿Cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí. Feliz inicio de semana para usted y para sus televidentes. Gracias, bienvenido. La nueva Asamblea Legislativa, actual realidad nacional, rumbo de país, entre algunos de los grandes temas que vamos a abordar y naturalmente los pormenores de cada uno de ellos. La atenta invitación para que se mantenga pendiente. Aproximadamente a las 7:15 estarán aquí en el estudio el licenciado Jimmy Vázquez. Él es especialista en políticas sociales de UNICEF, y también el señor Oscar Avalle, representante del Banco Mundial en El Salvador. UNICEF y Banco Mundial, ante la importancia de la inversión en la primera infancia, así como algunos otros temas de coyuntura. El agradecimiento que nos sintonice tan temprano. Confiamos que haya disfrutado el pasado fin de semana, que se encuentre bien de salud y que comencemos con pie derecho esta mañana de lunes e inicio de una nueva semana. Una pregunta general para comenzar, licenciado: el ambiente que se vive en la Asamblea Legislativa y el trabajo que usted está desarrollando como diputado por Nuestro Tiempo. Bueno, me parece que el trabajo en la Asamblea Legislativa todavía se está acomodando y creería que el clima político que vive el país es un clima sumamente complejo. Desde el 1 de mayo, y creería que desde antes de eso han habido manifestaciones desde el poder, desde el Ejecutivo, de un irrespeto hacia la Constitución. Me refiero a eventos como el 9 de febrero. Y el 1 de mayo han sido una continuación de aquellos hechos. Y por tanto nos pone en un panorama, como lo dijo, complejo en lo jurídico, complejo en lo político y también complejo en lo económico. Me alegra que van a venir el representante del Banco Mundial y representante de UNICEF, porque la Asamblea hace, creo que una semana, aprobó más deuda para financiar programas de gobierno. Lo que pasa es que la forma en cómo se dio a conocer a la nueva legislatura ha sido de manera expedita, de manera expresa, sin mayor discusión, sin conocer los detalles pormenores, sin mecanismos de rendición de cuentas, y aunque representan inversión social importante, me parece que la forma en cómo se han ido dando las cosas en la Asamblea ha sido a través del mecanismo de aplanadora. La forma de hacer política del gobierno es autoritaria, es con un monólogo, y ahí las voces disidentes, las voces contrarias o las propuestas alternativas representan un riesgo. Aquí no se trata de que el gobierno vea adversarios políticos, ellos ven enemigos, y ante ese panorama es muy difícil instalar un diálogo político y tener negociación política. Déjeme solo tomar un par de las cosas que usted ha mencionado. Primero, los momentos pareciesen estarse acomodando, me dice usted. ¿Será que van a llegar algún momento en que se terminen de acomodar como para que sus voces sean escuchadas? Mire, yo creo que lo que está sucediendo es claro. Si vemos la cronología de los eventos y la narrativa que la acompaña, ahorita se ha enfocado en borrar la historia, en desechar, por ejemplo, los expedientes de toda la comisión. El presidente hablaba el 9 de febrero de apretar el botón. Bueno, el botón que han apretado ahorita es el botón de resetear el trabajo legislativo que se venía haciendo. Y yo creo que eso va a continuar. El populismo tiene una manera muy peculiar de, desde adentro, minar la institucionalidad del país. Y me parece que eso se está haciendo de manera progresiva y de manera acelerada, ¿verdad? Solo en un día, el primer día, cuando se instala la Asamblea Legislativa, se elimina a la Sala de lo Constitucional, se impone una nueva sala, y lo mismo sucede con el Fiscal General de la República. Por tanto, considero que el patrón es claro, y al no haberse revertido esa situación, y al parecer que no existe ninguna intención de hacerlo, lo que confirma es que van a continuar por este camino. Es como que si dos sistemas estuviesen en contienda, el sistema republicano democrático y el sistema autoritario.
Yo creo que de eso se trata, ya no es cuestión de izquierdas o derechas, porque si fuera cuestión de izquierdas o derechas o de tendencias o de ideologías, pues hubiese un debate, un diálogo político. Pero si no estamos de acuerdo en los términos, que es el respeto a la Constitución y el sistema que tenemos, pues entonces hay poco que se puede negociar. Ahora, las destituciones ya no continuaron. Se mencionó mucho que era una agenda ya programada de destituciones que habría en la primera, o en la segunda o en la tercera sesión plenaria. No hubo más. Pueden continuar. Pueden continuar, por supuesto. Y de hecho, en el muy corto plazo, la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad y el mandato de elegir nuevos funcionarios para la Corte y posteriormente para el fiscal general. Entonces, en estos procesos, que históricamente han sido procesos de reparto de cuotas, y de hecho la justificación en el Pleno aquel 1 de mayo para remover al fiscal general era porque el proceso de selección no fue el adecuado y había una clara inclinación o asociación política con un partido político. Y al final cambiamos el esquema, ¿verdad? De un reparto de cuotas a una cuota única. Entonces lo que viene también creo que es extremadamente incierto. Hemos visto también en estos primeros 20 y pico de días en la Asamblea que el reglamento interior de la Asamblea, que es la norma con la cual se conduce el debate, el trabajo de las comisiones, no ha sido respetado. Y se ha anunciado un interés en reformarlo. Yo creo que lo importante es que, por supuesto, que tienen la facultad, tienen los votos y la oportunidad de reformar el reglamento interior, pero hoy por hoy es la ley y hay que cumplirla. Exactamente. Le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Por qué cree que no hubo más destituciones? Yo creo que quitaron el pie del acelerador, en principio por la reacción de la comunidad internacional. Creo que eso no se lo vieron venir, pero puede ser que haya una pausa, un respiro ahorita, más no creo que haya terminado. Yo creo que eso va a continuar y podría continuar por otras vías. De hecho, ya lo han adelantado, porque la sala que hoy está en funciones podría perfectamente resolver un tema del nombramiento inconstitucional del Procurador de Derechos Humanos, por ejemplo, que había sido una de estas destituciones anunciadas previamente. Entonces, que no debería de irse vía Asamblea Legislativa, sino que tener el beneplácito legal de la Corte. Exacto, adelantar, pero utilizar otro mecanismo, otro órgano del Estado que ya ha sido tomado. La Fiscalía, por ejemplo, que es una entidad por constitución autónoma, le hemos visto en los últimos días con este tema de la investigación que se está haciendo en Chalchuapa por esa masacre y esa cantidad de víctimas que se han encontrado ahí, que la relación es más que una coordinación, que es evidente que esa dependencia que tenían las instituciones, al final están trabajando con un solo propósito. Un solo propósito. Un solo propósito. ¿Y ese propósito sería? Ese propósito para mí, y tristemente, es un propósito político, ¿verdad? Que es hacer todo lo posible para que la imagen del gobierno, la imagen del presidente sea siempre la mejor y que cualquier tema que no sea conveniente, aunque sea de importancia que el público lo conozca, mejor se mantiene hermético en secreto. Internamente dentro de la Asamblea Legislativa, ¿está en alguna comisión, licenciado? Sí. En primer lugar, las comisiones en las que participo fueron de alguna manera impuestas, es decir, no tuve la posibilidad de optar a. Aunque propuse, ¿verdad? Envié una carta a directiva, el protocolo de entendimiento que se decidió, lo decidió la Junta Directiva que se instaló el 1 de mayo. Esas comisiones son la Comisión de Seguridad, la Comisión de Salud y la Comisión de Juventud y Deporte. Muy bien. ¿Tiene voz y voto o solamente voz? En las tres tengo voz y voto y por supuesto que como diputado tengo el derecho de participar en cualquiera de las 20 comisiones permanentes con voz únicamente y sin voto. En estas comisiones en las que usted está como parte integrante, todas las piezas y todos los decretos que estaban en estudio han sido, como usted lo mencionó, reseteados, enviados a archivo. Sí. Creo que sin excepción, la Comisión de Juventud y Deporte tenía un expediente en estudio, se envió a archivo, la Comisión de Seguridad tenía aproximadamente 36, que se enviaron todos a archivo, y de igual forma la Comisión de Salud.
Algunos eran expedientes de la década de los 90, unos pocos. La mayoría eran expedientes relativamente recientes. ¿Cuál es el que usted más lamenta de los decretos que haya sido enviado o que haya sido sacado de comisiones? Yo creo que en general esta actitud y esta decisión es totalmente lamentable porque refleja un profundo desconocimiento no solo del proceso legislativo, pero que muchas de estas iniciativas van más allá de la propia iniciativa de un diputado que la llevó a ventanilla y la ingresó a la Asamblea Legislativa. Llevan un estudio, llevan un trabajo con organizaciones y muchos de esos temas son temas relevantes y que aplican a nuestra realidad. Yo creo que es un esfuerzo nuevamente por imponer este monólogo, ¿verdad? Esta palabra única y no dar apertura a otras alternativas de cómo hacer las cosas. Es parte de ese guión. Ok, pero no hay ninguna pieza así muy específica que usted recuerde que estaba probablemente bien encaminada o ya bastante adelantada y que lamente que haya sido mandada a archivo. Sí, bueno, en la Comisión de Seguridad habían leyes que regulaban todo este tema de desaparecidos, que mejoraban todo ese marco legal. Me parece que en la Comisión de Medio Ambiente todo el trabajo que se había hecho en cuanto a una ley de agua, desafortunado que se haya mandado a archivo, leyes en la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que en realidad, y nosotros no acompañamos ninguna de estas decisiones de enviar archivo, pero hay otra cosa que también quisiera compartir, y es que como diputado que está en la minoría opositora, también antes de llegar a comisión desconocemos cuál es la agenda de ese día. La agenda se propone y se aprueba ahí mismo por el presidente, quien preside la comisión. Lo mismo sucede con las sesiones plenarias, no se conoce la agenda por adelantado. Ese día cuando nos sentamos en la curul, conocemos lo que está sobre el papel y generalmente se reforma la agenda múltiples veces para introducir nueva legislación y aprobarla sin seguir el debido proceso que conlleva pues una discusión, una deliberación necesaria, consultas, etcétera, para aprobar un proyecto de ley. Entonces, es claro que, digamos, si se podría resumir eso con una palabra, sería exclusión total. Muy bien. Así han sido todas las sesiones plenarias. Así han sido la mayoría, la gran mayoría, si no todas. Han ido cambiando, digamos, los esquemas de la dispensa de trámite, que fueron muy abusadas al principio, porque las primeras dos plenarias todavía no se habían instalado las comisiones. Posterior a eso, han habido casos como el convenio que se aprobó con la República Popular de China, que se convocó a la Comisión de Relaciones Exteriores ahí mismo en el contexto de esa plenaria. Sí. Muy bien. Señor, hay algunas preguntas y tenemos que hablar de ese convenio con China, pero antes, Roberto Hernández nos dice, ¿está de acuerdo con la comisión que revisará las ONG de fachadas? Permítame que lo perdí en este momento, pero hay ya comentarios de los amigos televidentes y básicamente lo que mencionaban era si usted está de acuerdo con las comisiones con la comisión que se ha formado para revisar las ONG de fachadas que existieron por año y que fueron financiadas y malversación de fondos que ha habido. Esa comisión se crea, creo que fue la cuarta plenaria. Nosotros dimos los votos para que se creara la comisión. Creemos que es innegable que en la Asamblea ha habido históricamente corrupción en cuanto a esas asignaciones a algunas ONGs o fundaciones que podrían ser de fachada o esquemas de corrupción. Hay muchísima evidencia de que esto ha sucedido y sobre todo por trabajo que han hecho las mismas organizaciones de sociedad civil que le han dado seguimiento a este tema. Yo he insistido de que esta comisión debe actuar con transparencia, debe ser abierta, debe ser rigurosa, pero no debe de convertirse esto en una cacería de brujas con una finalidad política. Y en cuanto a las ONGs y algunos tweets que he visto de algunos diputados que inclusive conforman esa comisión, que de hecho no es una comisión plural, porque también en la plenaria donde se conforma, donde se juramenta,
no se le dio oportunidad a los partidos de oposición de formar parte. Entonces no hay una representación plural y de ahí ya empieza mal, porque ¿por qué oponerse a eso? Ahora que ya está conformada y viendo algunos mensajes, como repito, de lo que dicen algunos miembros de la comisión, me parece que lo que quieren es incomodar, eliminar o inclusive hacer ese mismo reseteo de organizaciones de sociedad civil valiosas que hacen un trabajo de Contraloría importante. Mientras esto se está dando en la Asamblea Legislativa, viene USAID y dice no vamos a dar ayuda ya a las instituciones que normalmente le hemos dado, llámese Fiscalía, PNC, IAIP y otras, y se lo vamos a entregar a las organizaciones de la sociedad civil. Es un claro mensaje políticamente hablando. Sí, y como es el mensaje que se está creando con esta comisión. Con la comisión. Y podrían suceder cosas como sucedió en Nicaragua, que el Parlamento o la Asamblea aprueba una ley para impedir y dificultar ese mismo financiamiento a estas organizaciones que trabajan en temas como lucha contra la corrupción, en transparencia y una especie de contraloría social que es invaluable y sobre todo invaluable ante el deterioro institucional que estamos teniendo. ¿Reglamento de qué forma operaría para impedirlo? El reglamento... se podrían tomar medidas para impedir el funcionamiento de esta organización, que los fondos llegaran a estas organizaciones civiles. Sí, o sea, yo creo que el primer paso es políticamente socavar la legitimidad que tienen estas instituciones, armando esta especie de cacería de brujas y cortinas de humo para montar toda una retórica y narrativa. Posterior a eso, una vez creado una opinión pública desfavorable hacia estas organizaciones, legislar para eliminarlas. Y aquí podrían ser muy creativos en cuanto a las formas, pero muchas de estas asociaciones, fundaciones, etcétera, se rigen bajo unas normas y un esquema legal, pero dependen de las instituciones, del Ministerio de Gobernación y otras, etcétera. Entonces, y también podrían, como algunas ya lo están viviendo, ser sujetas de auditorías de parte del Ministerio de Hacienda y es todo pues un esquema para amedrentar y detener el trabajo que están haciendo. Hablando del convenio con China, los detalles del mismo poco se conocieron, lo que más se ha hecho público mediáticamente es que son aproximadamente 500 millones de dólares. Cuando uno termina de leerlo, en efectivo creo que es una cantidad de dinero y la mayor cantidad es a través de obras en el territorio salvadoreño. Es así, ¿verdad? La cantidad del dinero que se conoce es menor a los 100 millones y me parece que es un convenio aparte que se logra a finales del año 19. También este convenio marco es, como lo dice, bastante vago, bastante amplio, bastante cargado hacia la parte china, que es la que inclusive el doctor Rubén Zamora mencionaba en algunos puntos en una entrevista que se cede hasta cierto nivel soberanía a China en la toma de decisiones y fue, curiosamente, algo tan trascendental, o sea, estamos hablando de supuestos 500 millones de dólares, que no fue discutido, que no fue debatido y que los detalles, de hecho yo creería que hubiese sido importante que a la Comisión de Relaciones Internacionales hubiese habido una visita de la parte china para poder hacer preguntas, para poder discutir, para poder hablar del tema y eso no se dio, se aprobó de manera expedita y también en un contexto, creo yo, y casi que volviendo al punto anterior, que es la primera acción contundente del gobierno de Estados Unidos en transferir o más bien en eliminar proyectos de cooperación con la Policía Nacional y otras instituciones, refleja pues o sea, no lo podemos ver fuera del contexto de la tensión que hoy por hoy existe con Estados Unidos. El presidente en su mismo tuit habló de que estos 500 millones son 2 fomilenios y que no hay contrapartida. Entonces, sí me parece que más se está utilizando como una herramienta política en un momento de tensión entre ambos países. El arzobispo de San Salvador decía que es peligroso lo que está ocurriendo con esta relación, con esta tensa relación que se tiene con Estados Unidos. Sí, yo creo que es preocupante, es peligroso y hay que tomar en cuenta a quién se llevan de encuentro. Al final, 3 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, envían casi
bueno, ahorita estamos en números, cifras récord, casi 6.000 millones de dólares al año. Diría que nuestra economía está colgadita de la remesa hoy por hoy. Y es una relación que va más de 200 años, una relación histórica. Sí me parece extremadamente peligroso y fuera de cualquier lógica en cuanto a los intereses nuestros y los intereses de Estados Unidos. Exactamente. Hay algunas preguntas de los amigos televidentes para el caso. Golfo Eco nos dice, una pregunta, ¿cuántos partidos deben de estar en una comisión para decir que es plural o no? Depende, porque al final la junta directiva tampoco tiene la participación de todos los partidos políticos, inclusive el mismo reglamento habla de que se procurará la pluralidad, no lo establece como algo que se debe de garantizar, pero aunque no se debe de garantizar, o por la ley no exige que se garantice la pluralidad, lo mínimo que debe de existir es la oportunidad de que propongan, ¿verdad? Que si quieren ser parte, que se les permita verbalizarlo, pero ni siquiera eso se permitió. Diferente hubiese sido abrir al pleno y decir quién más quiere ser parte y dejar que cada partido político, como lo pretendían hacer, propusiera quién fuera su representante. Entonces, es un poquito, es más que evidente que además de no haber un genuino deseo de ser plural, que se trata de un esquema de exclusión total. Bien, usted me ha repetido la palabra exclusión al menos 5 o 6 veces en lo que vamos de esta plática, y esa palabra exclusión significaría que el trabajo de ustedes es improcedente, no es importante, no va a ser tomado en cuenta para nada, absolutamente. En la dinámica de la Asamblea Legislativa es sumamente complejo cuando se trata de algo que por la vía mayoritaria, a simple votación, se resuelve. Yo creo que el verdadero reto de la oposición, el verdadero reto del bloque minoritario, es el reto de la representación. ¿A qué me refiero con eso? Los que defendemos el sistema republicano somos conscientes que en nuestro país una mayoría de las personas no comparten, es decir, o desconocen cómo funciona el Estado de Derecho y por tanto convencer a las personas de el sistema correcto cuando al final venimos de una república y de una democracia que a mucha gente le ha generado desconfianza. Claro. Una ciudadanía que está totalmente desencantada de la política y un político o un presidente muy oportunista que ha agarrado eso y ha hecho florecer todo un proyecto político en base a ese descontento. Ante ese escenario, nosotros tenemos que ganarnos esa representación política y me parece que hay que hacerlo de manera gradual, pero es una situación que yo mismo reconozco es compleja porque a veces lo que uno defiende al final no son quizás los deseos de la mayoría, pero tampoco esa mayoría ha tenido oportunidades, como hemos tenido algunos de nosotros, de formarnos. Ahora, llevémoslo al extremo. Igual daría si estuvieran o no estuvieran ustedes, porque los proyectos que deseen aprobar van a ser aprobados con la mayoría que tienen. Yo creo que también, inclusive hasta la parte del gobierno del presidente Bukele, tiene un interés en que estemos nosotros, porque si no estamos nosotros, ahí en definitiva sostener de que esto es una democracia, pues se cae completamente. Yo sí creo que el trabajo que estamos haciendo de representación es importante. En lo que insisto es que es muy complicado y muy difícil hacerlo, pues. Ok. De las ONGs, Cara nos dice, hay asociaciones en proceso de inscripción a las que no le dan la personalidad jurídica sin tener observaciones. Un claro bloqueo a la libertad de asociación. Podría estar ocurriendo también. Sí, yo creo que es algo que se va a ver en todas las instituciones del país que poco a poco, bueno, no tan poco a poco, de manera acelerada se han ido tomando, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, por ejemplo. Que algún periodista o algún ciudadano vaya a presentar ahorita, no sé, una petición para conocer los acuerdos de junta directiva que se toman en la Asamblea Legislativa. Sería poner a prueba el instituto y el sistema y ver si realmente hay un deseo de ser transparentes. O
recurrir a la Fiscalía General de la República. Está por verse a quién, si esto va a ser tapadera de corrupción y más allá de eso, si va a ser un instrumento de persecución para la oposición, que bien podría convertirse en eso. Muy bien. ¿Hay algún proyecto de su partido que probablemente pudiésemos decir es el emblemático y van a tratar de llevarlo a una plena aprobación dentro de la Asamblea Legislativa, aunque tenga todo en contra? Mire, mi partido es un proyecto en sí mismo y realmente es una coyuntura muy compleja para un partido político nuevo, un partido político que busca también fortalecer su organización para fortalecer el tema de la representación que tiene. Es decir, ahorita también ya estamos hasta tardes para 2024 en cuanto a el trabajo de organización, de identificación de liderazgos y de trabajo político, porque el trabajo de organización y territorio de un partido político lo que te permite como representante es crear ese diagnóstico de entender qué es lo que le sucede a la gente, qué es lo que le duele a la gente, a dónde está el verdadero sufrimiento y qué vamos a hacer al respecto. Entonces, yo creo que eso es parte continua del trabajo político que hace un instituto político como el nuestro, y eso se debe de ir fortaleciendo. Ahora, en cuanto a proyectos de ley, yo creo que va a ser sumamente difícil y complejo liderar iniciativas, sobre todo viendo el modus operandi hasta ahora de bloqueo y exclusión. Ya sería como la sexta vez que lo menciono, pero tampoco eso no considero que eso debe de generar que desistamos de hacer propuestas y presentar legislación nueva. Y yo creo que yo estoy dispuesto a no, a ver, ¿cómo lo pongo? A veces cuando se introduce una nueva pieza de legislación, solo es ese momento el que importa para el político. Presenté tantas leyes, hice tanto, pero en el fondo lo importante es que se apruebe, ¿no? que llegue a un feliz término y que cambie algo o que mejore algo. Entonces, para que eso suceda, creo que necesita haber diálogo, necesitan haber acercamientos. Hoy por hoy yo no los veo, pero vamos a seguir insistiendo en eso. ¿Cuál es la valoración personal y política que usted hace del futuro de los partidos de oposición? Porque de continuar esta tendencia, falta tiempo todavía, pero las próximas elecciones podrían dejar marginados a toda la oposición o devolverle un estatus político dentro del Congreso. Primero hay que tomar en cuenta que lo que les ha sucedido a los partidos políticos lo han hecho por cuenta propia. Es decir, nadie les ha ayudado a que estén donde estén. Solitos, los partidos políticos no han sido firmes en la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero también hay que tomar en cuenta de que podría suceder que los partidos políticos también sean eliminados, siguiendo, digamos, el mismo patrón que se tuvo hoy inicia con las ONGs y que se ha tenido con las instituciones del Estado. Yo creo que eso sería terrible para nuestra democracia. Yo sí creo en la pluralidad de nuestro sistema y creo que los partidos políticos, cada uno tendrá que hacer las reformas, su renovación o lo que tenga que hacer. Ese no es trabajo o competencia mía, pero sí me parece que en una democracia el sistema de partidos políticos se convierten en los guardianes de la democracia. Cuando estos partidos políticos permiten que a la función pública llegue cualquiera, llegue el chero, llegue el primo, llegue el pariente y la persona menos indicada para la función pública, pues entonces tenemos los resultados que hemos tenido. Pero cuando los partidos políticos logran llevar a las mejores personas a la función pública, que sirvan el interés público y el bien común, pues entonces la cosa es muy diferente. Pero sí no sé si nuestro país está listo para esa discusión, pero sé que hay que seguir insistiendo en esto. Muy bien. Antes de ir a la primera pausa comercial que tenemos que hacer, licenciado, ¿Berta de León es parte de su instituto político? Sí, ella fue candidata a diputada por San Salvador. ¿Continúa siéndolo? ¿Miembro del partido político? Sí, entiendo que Berta sigue siendo miembro de nuestro tiempo, sí. Muy bien. Le pregunto porque Alonso Dueñas nos dice, ingeniero, Berta formó parte de su partido en campaña.
¿Considera él que Berta es una perseguida política, así como ella lo menciona? Buen día. En las últimas horas sacó un comunicado público a través de las redes sociales de que está siendo o que va a ser intimada este próximo miércoles y que ha sido citada a la Fiscalía General de la República. No he visto el comunicado de Berta, sí he hablado con ella, sí me parece algo extremadamente preocupante y sí me parece que nuevamente la forma de operar de este gobierno, de sus liderazgos, sobre todo con el tema de justicia, es el revanchismo y la venganza política. Como todos sabemos, Berta fue muy valiente en denunciar al señor Walter Araujo, tanto así que provocó que su candidatura fuese eliminada, pues, o sea, no pudo correr para las elecciones. Y quien la demanda a ella, ahora en una fiscalía, en donde se sospecha o nos hace cuestionar el nuevo liderazgo que está al frente por la forma en cómo llega, y no solo en cómo llega, sino de dónde viene, ya que ha ocupado cargos importantes en el gobierno. Entonces sí me parece que las declaraciones de Bertas tienen un fundamento. Al final, ella en el caso contra Walter Araujo es víctima de agresión. Entonces sí me parece un poquito, no un poquito, me parece el mundo al revés y me parece totalmente fuera de lugar. Y hoy estaría siendo señalada ella de haber violado aquel principio de reserva que existe. Sí, me parece que de eso la señalan. Sí, la señalan y creo que esta semana tendría que ella comparecer a la fiscalía, pero entiendo también, me comentaba Berta, que su abogada se presentó a la fiscalía para obtener información de lo que se le demandaba. Correcto. Y esa información no se le brindó. Entonces, me parece que es un esquema desigual, injusto y que lo que se está montando efectivamente es un caso de persecución. Muy bien. Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Neto Sanabria, dice: justo hoy que Johnny Raisol está en frente a frente, hay que recordarle que la transparencia que él pregona es selectiva, porque la comisión que investiga el dinero que recibieron las ONG será imparcial y no cederá ante presiones que él y sus amigos o familiares empresarios hagan. Qué bueno que declare esto el secretario de Comunicaciones. Yo no voy a interferir, ni nadie pretende interferir en el trabajo de la comisión, pero qué bueno que esa sea la postura del señor secretario. Rafael Colindres nos dice: ¿van a investigar a Guillermo Gallegos también? Bueno, me parece que el señor Gallegos no está en la comisión, pero sí está representado su partido. Y por otro lado, me parece que está, o debería estar, algo preocupado porque también apareció en una lista del Departamento de Estado que se hizo pública y se conoció la semana pasada, señalado por posibles actos de corrupción. Muy bien, de esa lista no hemos hablado. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en 2 minutos, siga con nosotros y tenemos más interrogantes de los amigos televidentes. Ya volvemos. Bien, gracias por continuar con nosotros. El licenciado Johnny Raisol, diputado de la Asamblea Legislativa por el partido político Nuestro Tiempo, en la primera parte de Frente a Frente esta mañana de día lunes. Señor, bueno, hablábamos de este listado emitido por el Departamento de Estado, hasta donde debo entender, de los Estados Unidos. ¿Qué representa? No es la primera vez que ocurre, ya se ha dado en el pasado, pero pareciese darse muy coincidentalmente con la visita en 2 ocasiones en un mes de Ricardo Zúñiga, el enviado especial del presidente Biden a El Salvador, o para situación del Triángulo Norte, y en política dicen nada es coincidencia. Me parece que lo que queda reflejado es, uno, el enfoque regional de Estados Unidos con Honduras, El Salvador y Guatemala. Esta lista que dio a conocer o que se hizo pública del Departamento de Estado, que parece que entraba a una comisión del Congreso para ser estudiada, refleja eso, ¿no? Que Estados Unidos desde su política exterior nos sigue viendo como una región, la región del Triángulo Norte, y una región que comparte muchísimas problemáticas y también establece cuáles son las prioridades para Estados Unidos en la actualidad, que es la lucha contra la corrupción, el narcotráfico. Y en tercer lugar, sí, no me parece
no me parece coincidencia en el momento en el que se da. Ahora, yo considero que la primera acción contundente de parte de Estados Unidos, posterior a su condena pública y a su petición, sugerencia o como se le quiera llamar, que para que esto se resuelva a corto plazo tenemos que volver al 30 de abril, me parece que Estados Unidos actuó por primera vez con la decisión de quitar la ayuda a instituciones del gobierno, como la PNC. Yo creo que es una clara señal de dónde van las cosas, y creería que hay otras acciones que podrían venir. Tomemos en cuenta que hay mucho que está en juego. El país todavía no ha terminado de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sabemos que el liderazgo que tiene Estados Unidos en esa entidad es importantísimo, y que el país actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración de deuda, y necesitamos de nuestros amigos estadounidenses. Entonces, por eso es que veo contra toda lógica el entrar en pleito y elevar el nivel de tensión que ya hoy por hoy existe entre Estados Unidos y El Salvador. A título personal, ¿usted cree que el presidente Bukele está apuntando la vista hacia China más que a Estados Unidos? Yo creo que evidentemente en su discurso lo está planteando como una alternativa. No sé hasta dónde llega ni el interés del presidente ni el interés de China, pero el interés que debe de sopesar más sobre la política exterior de El Salvador es el interés nacional. Y para mí, las relaciones con el país que representa el mayor porcentaje en cuanto a socio comercial, de exportaciones, en cuanto a los salvadoreños en el exterior, en cuanto al esquema de remesas, y en cuanto a la histórica cooperación y cómo la naturaleza de esa cooperación no ha sido en temas como un estadio o un muelle, sino en infraestructura, sino en fortalecimiento institucional, y con exigencias y condiciones claras de que si el dinero no se maneja de manera transparente, se suspende el acuerdo o se vuelve a revisar. Yo creo que nuestros principios como nación están mucho más alineados con Estados Unidos que con China. Usted me dice, no sé cuál realmente será el interés de China en un país como el nuestro, pero ofrecer obras por $500 millones por lo menos refleja un pequeño interés, si no bastante grande para la región. Sí, y hemos visto cómo en cuanto a infraestructura global, China tiene unos mecanismos casi como de economía circular, en donde el gobierno chino propone el proyecto, presenta el financiamiento, y es una empresa china con trabajadores chinos, con materia prima con todo, china que elabora todo en condiciones digamos fiscales en el país donde se hace favorables, y con temas también migratorios favorables. Y también hay que ver los precedentes de este tipo de proyectos en otros países donde la cosa no ha ido muy bien, ya sea por cuestión laboral o ya sea por cuestión ambiental, o por cualquier otra cuestión en donde el país no logra pagar o devolver lo prestado, y China se queda con el proyecto. Entonces hay temas que hay que tomar muy en cuenta. Ahora, su olfato político, ¿qué le dice? ¿China podría estar arriesgando su relación con Estados Unidos por un paisito, entre comillas, como el nuestro? Yo creo que hay quienes, sobre todo en el gobierno, quisieran que El Salvador fuera el teatro para un encuentro de dos superpoderes y poder distraer de alguna forma todo lo que se está sucediendo aquí, el deterioro democrático de nuestro país. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero me parece que la factura que vamos a pagar todos los salvadoreños por estas malas decisiones, por este capricho de nuestro mandatario, me parece que va a ser una factura muy, muy cara. Muy bien. ¿Podrían venir más repercusiones por parte de Estados Unidos? Podrían venir, yo creo que esa es la expectativa, en línea con el pronunciamiento tan contundente y el rechazo a el deterioro
del régimen constitucional en nuestro país. Definitivamente creo que esto es el principio de este tipo de acciones que tienen consecuencias directas para El Salvador. Alejandro nos dice, ¿qué opinión le merece que dentro del listado que enviaron algunos personajes demócratas de Estados Unidos no mencionaran nada de los partidos tradicionales que por año han estado involucrados en corrupción? Bueno, yo creo que lo mencionamos antes, han habido listados previos donde sí aparecen funcionarios de otros partidos y no es un esquema novedoso el que Estados Unidos prepare este tipo de listados de personas relacionadas con la corrupción. Recordemos que en épocas del fiscal Douglas Meléndez, Estados Unidos apoyaba fuertemente la fiscalía. En El Salvador no había unas CICIES, en Guatemala sí, también apoyada fuertemente por el gobierno estadounidense. Y fue esa fiscalía, fue esa gestión la que logró llevar a prisión al expresidente Tony Saca de Arena y otros funcionarios de su partido. Entonces, decir que se invalida la lista porque no incluye a todos los posibles señalados con corrupción, me parece que no es correcto, no es algo que se sustenta. Muy bien, y termino con esto. Onmion nos dice, las medidas de una asamblea que una asamblea puede tener con las ONGs y otras organizaciones opositoras puede ser obligarlas a registrarse como foreign entities o entidades foráneas para controlar fondos de USAID u otras organizaciones, en la táctica que el régimen de Ortega ha implementado. ¿Era así lo que usted nos mencionaba? Sí, correcto. Yo creo que lo ilustran perfectamente, es una de las posibilidades que tiene, una de las herramientas que obviamente tendría que legislarse, pero teniendo la correlación y yo creo que el primer paso es crear esta narrativa de que se trata de ONGs que hacen trabajo ilegítimo, que no representan a la sociedad civil y atacarlas por esa vía política y luego inhabilitarlas. Muy bien, tengo que terminar, señor. El olfato político suyo le puede decir la plenaria es mañana y le podrá decir mañana vienen nuevas sorpresas o el panorama se ve, la marea se ve normal para estos días. No, yo creo que debemos de conservar esa sospecha permanentemente que cualquier cosa podría venir. Y sobre todo, digamos, el trabajo de las comisiones no ha sido profundo. En la mayoría de las comisiones que yo conozco y mi equipo le da seguimiento a las 20 que existen. Ahora, pero no puede ser productivo si apenas tienen 2 semanas de estarse reuniendo. Correcto, pero digamos que si vemos también el modus operandi anterior, consideraría que sí podrían haber sorpresas de la cual nos tocará informarnos, estudiar y tomar una decisión en el momento. ¿No les envían antes posible agenda? Bueno, de todas formas hay modificación de agenda. Sí, no, ni por cortesía, no. No, para nada. Para nada. Muy bien. Gracias. Y aún en algunos casos, solicitando expedientes o dictámenes de alguna comisión, es muy difícil obtenerlos. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, licenciado. Un placer. Gracias a usted por el tiempo. Muy amable. Vamos a hacer una pausa, regresamos en aproximadamente 3 minutos y tendremos aquí en el estudio al licenciado Jimmy Vázquez, especialista de políticas sociales de UNICEF, y también al señor Oscar Avaya, representante del Banco Mundial en El Salvador. Volvemos, no nos cambie. Bien, gracias por continuar con nosotros. El licenciado Johnny Wright Sol, diputado de la Asamblea Legislativa por el partido político Nuestro Tiempo, en la primera parte de Frente a Frente esta mañana de día lunes. Señor, bueno, hablábamos de este listado emitido por el Departamento de Estado, hasta donde debo entender, de los Estados Unidos. ¿Qué representa? No es la primera vez que ocurre, ya se ha dado en el pasado, pero pareciese darse muy coincidentalmente con la visita en 2 ocasiones en un mes de Ricardo Zúñiga, el enviado especial del presidente Biden a El Salvador, o para situación del Triángulo Norte, y en política dicen nada es coincidencia. Me parece que lo que queda reflejado es, uno, el enfoque regional de Estados Unidos con Honduras, El Salvador y Guatemala. Esta lista que dio a conocer o que se hizo pública del Departamento de Estado, que parece que entraba a una comisión del Congreso para ser estudiada, refleja eso, ¿no? Que Estados Unidos desde su política exterior nos sigue viendo como una región, la región del Triángulo Norte, y una región que comparte muchísimas problemáticas y también establece cuáles son las prioridades para Estados Unidos en la actualidad, que es la lucha contra la corrupción, el narcotráfico
Y en tercer lugar, sí, no me parece coincidencia en el momento en el que se da. Ahora, yo considero que la primera acción contundente de parte de Estados Unidos, posterior a su condena pública y a su petición, sugerencia o como se le quiera llamar, que para que esto se resuelva a corto plazo tenemos que volver al 30 de abril, me parece que Estados Unidos actuó por primera vez con la decisión de quitar la ayuda a instituciones del gobierno, como la PNC. Yo creo que es una clara señal de dónde van las cosas, y creería que hay otras acciones que podrían venir. Tomemos en cuenta que hay mucho que está en juego. El país todavía no ha terminado de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sabemos que el liderazgo que tiene Estados Unidos en esa entidad es importantísimo, y que el país actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración de deuda y necesitamos de nuestros amigos estadounidenses. Entonces, por eso es que veo contra toda lógica el entrar en pleito y elevar el nivel de tensión que ya hoy por hoy existe entre Estados Unidos y El Salvador. A título personal, ¿usted cree que el presidente Bukele está apuntando la vista hacia China más que a Estados Unidos? Yo creo que evidentemente en su discurso lo está planteando como una alternativa. No sé hasta dónde llega ni el interés del presidente ni el interés de China, pero el interés que debe de sopesar más sobre la política exterior de El Salvador es el interés nacional. Y para mí, las relaciones con el país que representa el mayor porcentaje en cuanto a socio comercial, de exportaciones, en cuanto a los salvadoreños en el exterior, en cuanto al esquema de remesas y en cuanto a la histórica cooperación y cómo la naturaleza de esa cooperación no ha sido en temas como un estadio o un muelle, sino en infraestructura, sino en fortalecimiento institucional y con exigencias y condiciones claras de que si el dinero no se maneja de manera transparente, se suspende el acuerdo o se vuelve a revisar. Yo creo que nuestros principios como nación están mucho más alineados con Estados Unidos que con China. Usted me dice, no sé cuál realmente será el interés de China en un país como el nuestro, pero ofrecer obras por $500 millones por lo menos refleja un pequeño interés, si no bastante grande para la región. Sí, y hemos visto cómo en cuanto a infraestructura global, China tiene unos mecanismos casi como de economía circular, en donde el gobierno chino propone el proyecto, presenta el financiamiento y es una empresa china con trabajadores chinos, con materia prima con todo. China que elabora todo en condiciones, digamos, fiscales en el país donde se hace favorables y con temas también migratorios favorables. Y también hay que ver los precedentes de este tipo de proyectos en otros países donde la cosa no ha ido muy bien, ya sea por cuestión laboral o ya sea por cuestión ambiental o por cualquier otra cuestión en donde el país no logra pagar o devolver lo prestado y China se queda con el proyecto. Entonces hay temas que hay que tomar muy en cuenta. Ahora, su olfato político, ¿qué le dice? ¿China podría estar arriesgando su relación con Estados Unidos por un paisito, entre comillas, como el nuestro? Yo creo que hay quienes, sobre todo en el gobierno, quisieran que El Salvador fuera el teatro para un encuentro de dos superpoderes y poder distraer de alguna forma todo lo que se está sucediendo aquí, el deterioro democrático de nuestro país. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero me parece que la factura que vamos a pagar todos los salvadoreños por estas malas decisiones, por este capricho de nuestro mandatario, me parece que va a ser una factura muy, muy cara. Muy bien. ¿Podrían venir más repercusiones por parte de Estados Unidos? Podrían venir, yo creo que esa es la expectativa, en línea con el pronunciamiento tan contundente y el rechazo
a el deterioro del régimen constitucional en nuestro país. Definitivamente creo que esto es el principio de este tipo de acciones que tienen consecuencias directas para El Salvador. Alejandro nos dice, ¿qué opinión le merece que dentro del listado que enviaron algunos personajes demócratas de Estados Unidos no mencionaran nada de los partidos tradicionales que por año han estado involucrados en corrupción? Bueno, yo creo que lo mencionamos antes, han habido listados previos donde sí aparecen funcionarios de otros partidos y no es un esquema novedoso el que Estados Unidos prepare este tipo de listados de personas relacionadas con la corrupción. Recordemos que en épocas del fiscal Douglas Meléndez, Estados Unidos apoyaba fuertemente la fiscalía. En El Salvador no había unas CICIES, en Guatemala sí, también apoyada fuertemente por el gobierno estadounidense. Y fue esa fiscalía, fue esa gestión la que logró llevar a prisión al expresidente Tony Saca de Arena y otros funcionarios de su partido. Entonces, decir que se invalida la lista porque no incluye a todos los posibles señalados con corrupción, me parece que no es correcto, no es algo que se sustenta. Muy bien, y termino con esto. Onmion nos dice, las medidas de una asamblea, que una asamblea puede tener con las ONGs y otras organizaciones opositoras, puede ser obligarlas a registrarse como foreign entities o entidades foráneas para controlar fondos de USAID u otras organizaciones, en la táctica que el régimen de Ortega ha implementado. ¿Era así lo que usted nos mencionaba? Sí, correcto. Yo creo que lo ilustran perfectamente, es una de las posibilidades que tiene, una de las herramientas que obviamente tendría que legislarse, pero teniendo la correlación y yo creo que el primer paso es crear esta narrativa de que se trata de ONGs que hacen trabajo ilegítimo, que no representan a la sociedad civil y atacarlas por esa vía política y luego inhabilitarlas. Muy bien, tengo que terminar, señor. El olfato político suyo le puede decir la plenaria es mañana y le podrá decir mañana vienen nuevas sorpresas o el panorama se ve, la marea se ve normal para estos días. No, yo creo que debemos de conservar esa sospecha permanentemente que cualquier cosa podría venir. Y sobre todo, digamos, el trabajo de las comisiones no ha sido profundo. En la mayoría de las comisiones que yo conozco y mi equipo le da seguimiento a las 20 que existen. Ahora, pero no puede ser productivo si apenas tienen 2 semanas de estarse reuniendo. Correcto, pero digamos que si vemos también el modus operandi anterior, consideraría que sí podrían haber sorpresas de la cual nos tocará informarnos, estudiar y tomar una decisión en el momento. ¿No les envían antes posible agenda? Bueno, de todas formas hay modificación de agenda. Sí, no, ni por cortesía, no. No, para nada. Para nada. Muy bien. Gracias. Y aún en algunos casos, solicitando expedientes o dictámenes de alguna comisión, es muy difícil obtenerlos. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, licenciado. Un placer. Gracias a usted por el tiempo. Muy amable. Vamos a hacer una pausa, regresamos en aproximadamente 3 minutos y tendremos aquí en el estudio al licenciado Jimmy Vázquez, especialista de políticas sociales de UNICEF, y también al señor Oscar Avaya, representante del Banco Mundial en El Salvador. Volvemos, no nos cambie.
nerviosismo de la tele. El otro día estaba haciendo frío acá. Estaba haciendo frío acá, pero hoy también me llamó la atención. Dije, están con temas de reducción presupuestaria. Es que los cámaras les pagan si no encienden el segundo aire para ahorrar energía. Claro. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de lunes. Nos acompaña aquí en el estudio el señor Oscar Valle, representante del Banco Mundial en El Salvador. ¿Cómo ha estado? Señor, Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por tenerme otra vez aquí. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Y el licenciado Jimmy Vázquez, especialista en políticas sociales de UNICEF. ¿Cómo ha estado, señor? Muy bien, gracias, Moisés. Bienvenido. Hay temas importantes y que pocas veces se abordan precisamente cuando podemos tener la oportunidad de hablar como los entrevistados, los invitados que tenemos esta mañana, y es que la importancia de la inversión en la primera infancia. La primera infancia, algunos datos y me los van a corroborar ustedes, alcanza el 14.8% de la población en El Salvador, significa alrededor de 900, bueno, redondeándolo, el millón de niñas y niños en El Salvador entre 0 y 8 años. Y naturalmente ese es el futuro. Ese es el futuro de cualquier país y es el futuro de El Salvador que tenemos. Solamente en el 2015, que son los datos más recientes que al menos tengo, nacieron 127,000 pequeños. Eso significa el 40,5% de los hogares está conformado por al menos un niño o una niña de 0 a 8 años. De ahí la importancia de ver cómo enfocar aquellas oportunidades que se tienen hacia este sector. Comienzo con usted para que nos dé una breve introducción, señor. Gracias. Bueno, como tú lo mencionabas, El Salvador tiene esa ventaja demográfica. Ciertamente es una, digamos, entrando desde el plano de la cantidad de personas que son, no ha sido, digamos, El Salvador está en ese momento que es un país joven, pero no necesariamente como se ve en otras latitudes, eso se mantiene. Por ejemplo, tenés Corea del Sur, el país que está en el envejecimiento más acelerado del mundo. Corea del Sur. Corea del Sur. Más que las naciones europeas. Más que las naciones europeas. Ah, wow. Entonces, cuando tú tienes eso, entonces la gran pregunta es, ¿cómo entonces damos el salto para ser un país desarrollado? ¿Cómo damos el salto para tener mayor capacidad de generar valor agregado? Y la respuesta es, pues hay que crear las capacidades desde el inicio de la vida. Yo pienso que la sociedad salvadoreña, algo que ha sabido hacer a lo largo de la historia, ha ido buscando ciertos hitos que le dan un salto, digamos, de calidad en sus políticas públicas. Y por ejemplo, ha sido, suponete, hacia los 80s, era la inmunización completa de los niños y de las niñas. Después que todos los niños ingresaran a la escuela. Pero después nos damos cuenta, pucha, que si entran 100 a la escuela, porque es que solamente 36 terminan bachillerato hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué de esos 100 solamente 36? Y cuando empezamos a ver los estudios, a ver las razones, pues ciertamente uno ve que hay ciertas capacidades cognitivas, socioemocionales y demás que tendríamos que haber potenciado en los primeros años de vida que no lo hicimos. Entonces eso te da, digamos, te define mucho. Y que por eso se tiene la deserción escolar. Y por eso se tiene ciertos niveles. ¿Cuáles habilidades cognitivas, por ejemplo? Son cosas muy básicas, como por ejemplo el hecho de que tú estés expuesto a que te lean, a la lectura, al hecho de que en la medida en la cual, recuerda que aquí cuando estamos hablando de los niños chiquitos siempre decimos nosotros que son como una esponjita, ¿verdad? Entonces, y es así, porque ciertamente el cerebro a medida que va creciendo, lo que va haciendo es creando, digamos, todo ese acervo, reconociéndolo, asimilándolo, de manera tal de que cuando voy a una etapa superior, donde puedo tener un poco más de algo que me exija un poquito más, entonces yo ya tengo esa capacidad de, por ejemplo, conversar. Entonces los niños, las niñas en el caso de El Salvador,
ingresan, pero no necesariamente teniendo una exposición a vocabulario alto. ¿Qué pasa entonces cuando llega a la escuela? Muy probablemente no entiende, entonces, y pues el sistema, digamos, el sistema educativo, aunque sea, digamos, intente, digamos, recuperarlo al máximo, está un poco atrás, porque ya tú creaste ciertos, o sea, ya cerraste ciertos hitos que tendrías que haber realizado mucho antes. Entonces esto te define mucho, ¿verdad? Y pongo este ejemplo porque al final del día, si de 100 que ingresaron a primaria solamente 36 salen de bachillerato, entonces, y de eso solamente el 5.6% va a educación superior, uno diría, bueno, ¿cómo vamos a tener entonces la capacidad para, sabes, hacer lo que hace Silicon Valley? No se puede, hay que ir atrás. O sea, hemos hecho cosas, pero no basta. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Ponerlo en perspectiva. Este dato que yo digo de 100 que ingresan a primaria, solamente 36, es el dato que tenía Singapur en 1979. Es así. Entonces... Antes de su progreso. Antes de tomar las medidas. Antes de tomar su progreso. Eso está, bueno, es un famoso reporte, se llama el Gore Report, que hizo el ministro de Educación allá. Y entonces cuando nosotros decimos qué medidas correctivas utilizó, la evidencia es, invirtieron en primera infancia. Entonces, claro, queremos tener eso desde la vía productiva, entonces ahí está un tema. Queremos tener algo diferente desde la vía de la ciudadanía, del acervo de creer en el país, pues ahí hace también diferencia. Queremos tener, digamos, cambios en términos de salud, de que no lleguemos a ser un país cuyas enfermedades crónicas sean muy elevadas más adelante en la vida. Ahí es donde hay que hacer trabajo, porque es donde se crean, digamos, los adipocitos que después te hacen si sos una persona obesa o no. Entonces, tiene mucho que ver, no solamente, digamos, desde la lógica de educación, sino de lo que al final del día puede ser una persona, ya no se diga una nación. Muy bien. Estaba tratando, ya le doy la palabra, señora Valle, estaba tratando de hacer números mentales así de forma rápida de los datos que usted me da. Si de cada 136 y de esos 36, el 5% de ese 36 ingresa a una universidad, llevémoslo a los números que se tienen del 2015, que son 120 y tantos miles niños que nacieron, significa que aproximadamente 40.000 estarían terminando de esos la educación de nivel, bueno, a bachillerato. Y de ese 5%, o sea, 2.000 estarían ingresando a la universidad, probablemente. Probablemente. Entonces, eso le decían los expertos, estoy haciendo referencia a este reporte en particular, pero decían es un desperdicio, ¿sí? O sea, digamos, porque tú tienes el potencial de construir estas habilidades para ser, digamos, capaz haciendo funciones lógicas, numéricas, etcétera. Pero cuando no hacemos bien las cosas, entonces llegamos a ese tipo de resultados, pero sobre todo, más allá, digamos, de los números, yo pienso que es el tema de, ahí pues lo que construís es frustración, lo que construís es, no se puede salir adelante, lo que construís es desesperanza, o sea, no es la posibilidad de que podemos salir adelante, hay que hacerlo. Y bueno, y estamos en el mejor momento, porque incluso El Salvador está cruzando por el hito del 200 años de Bicentenario, pues es como una nueva manera de decir, ok, hagamos las cosas de una manera diferente. Bueno, estamos a 200 años, cambiemos por lo menos lo que se ha venido haciendo. Exactamente. Su punto de partida para esta plática, señora Valle. Bien, después de todo lo que dijo Jimmy, es difícil agregar algo más, pero hay dos puntos que creo que sí vale la pena mencionar. Por año de esos jóvenes entran 40.000 jóvenes al mercado laboral. Anualmente se crean 30.000 empleos. O sea, estructuralmente ustedes tienen un déficit de 10.000 empleos por año. Eso se traduce en jóvenes que no tienen nada que hacer. Es por eso que la inversión en primera infancia es tan importante. Quisiera aclarar una cosa que mencioné la última vez que a usted le llamó la atención. Estábamos hablando si desde el punto de vista de ingresos, El Salvador era el segundo país más igualitario de América Latina. Me equivoqué. ¿Se equivocó? Sí, es el más igualitario. ¿Es el más igualitario? Sí. Ok. Desde el punto de vista de ingresos. Quiero aclarar eso porque usted se sorprendió otro día que ven, se lo voy a comentar y va a estar más sorprendido todavía. Sí, de hecho me he dejado más sorprendido. Sí, desde el punto de vista de ingresos, lo cual implica que hay una sociedad que desde el punto de vista de ingresos es una sociedad que tiene un potencial muy grande para poder crecer y reconstruir mejor. Pero no estamos creciendo. Eso es lo que hay que cambiar. Y lo que lo cambiamos
a través de la inversión, lo que está comentando Jimmy, sobre primera infancia. Y en concreto, ¿de qué se trata esto? Yo voy mucho a Ilopango y sobre la avenida que me lleva cerca del aeropuerto de Ilopango, siempre me llamó la atención desde un principio una familia que está en la esquina, están hace rato ahí, están en la esquina o están vendiendo diarios o están limpiando vidrios de los autos y piden algo de plata a cambio. Lo que más me llama la atención son básicamente la hijita de ellos, Sí, los menores, los niños. menores, que están haciendo lo mismo. Entonces, Están ahí con ellos cuando deberían estar educándose. peor, están limpiando también vidrios o están también vendiendo. Lo cual es un imperativo moral que tenemos todos nosotros de crear oportunidades para aquellos que no la tienen. No digo necesariamente solamente transferir recursos para que no tenga que estar ahí limpiando vidrios cuando debería estar en la escuela, sino crear oportunidades para que puedan volver a soñar y que esos sueños se puedan transformar en realidad. Cada vez que paso por ahí, generalmente paso una vez por semana por esa zona, los veo y más me convence que la apuesta que estamos realizando, que están realizando ustedes más que nada, en invertir en primera infancia es lo que va a cambiar la vida de esa niña que debe tener unos 5 o 6 años. Si usted pasa por ahí la va a ver. Pero es una situación que se refleja en varios puntos del En varios país. puntos del país. También sea, lo mismo cerca del hospital, también está la misma, con gente un poco mayor. ¿Cómo no? Exactamente. En varios puntos. Y a mí me parece, desde que llegué acá, ese es el imperativo moral que tenemos que tener. Y ahí vamos a empezar a cambiar. Evidencia y necesidad de realizar inversiones en esta área, en este ámbito, naturalmente, son las que ustedes han mencionado. Pero los cambios no son de la noche a la mañana. No. Se necesita ser regular, permanente y aferrarse a ellos. La primera vez que nosotros mencionamos el tema de la infancia fue en 1948. Ay, Dios. Ajá. Hay un informe, está disponible si lo buscan. Está un poco difícil de leer porque es una copia muy vieja, pero ahí se menciona el tema del problema de la infancia, de la violencia y de la migración. Y todo esto ligado al tema de falta de oportunidades. 1948. En el 49 hay otro informe similar, ya un poco más específico sobre el tema fiscal, etcétera, y también hablo otra vez de la necesidad de crear oportunidades en El Salvador. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y no hay una inversión que tenga mejor retorno que la inversión en primera infancia. El pronóstico de inversión en primera infancia, señora, ¿cuánto tiempo lleva resultados? En realidad estamos hablando de resultados en 5 a 10 años, usted ya empieza a ver resultados. ¿Tan pronto? Sí. ¿Tan ¿Por pronto? qué? Porque esos niños, esa niña que ya está en este momento limpiando vidrios cerca de Ilopango, estaría en la escuela. Sí. Ella empieza a estudiar, ya empieza a crecer mentalmente, ya empieza a poder desarrollarse, ya tiene más oportunidades. Y eso hace que, por eso nuestros préstamos tienen un periodo de 5 años de gracia, en los cuales no se pagan los intereses. Que el interés es 1.25%, comparado, son intereses bien bajos. comparado al naturalmente. 8% que normalmente paga el gobierno, o cuánto paga usted o yo por una tarjeta de El crédito. doble de los 8. El doble de los 8, con suerte. Con suerte. Con suerte. Pero eso es lo que estamos pensando. Pero como sabemos que el retorno es un retorno a más largo plazo, le damos 5 años de gracia y después 25 años de repago. Y un tema que se levantó en varias ocasiones, el tema deuda. Nuestros préstamos, la deuda se genera en función de los desembolsos. Hoy voy a firmar un préstamo de los préstamos de primera infancia. Esos préstamos, hasta que no empiecen a desembolsar, no generan deuda. Ok, sí. No están cobrando ya deuda. No están cobrando deuda. Muy bien. Estos préstamos que va a firmar, me dice, son los que se aprobaron la semana pasada. Son los que se aprobaron la semana pasada. Que ahí es el Banco Mundial con el Banco Interamericano y estamos todos con varias juntos. instituciones. Y uno de los socios más importantes que tenemos es UNICEF. ¿Por qué? Porque pensemos en un tema que es esencial en el trabajo de la comunidad internacional, es generar conocimientos y compartir conocimientos globales de lo que está pasando a nivel global, a nivel local. Esa traducción solamente se puede hacer si somos socios entre nosotros.
UNICEF, desde el punto de vista de primera infancia, tiene una experiencia que empieza en 1948, que fue cuando se creó UNICEF. Entonces, esa agencia es una agencia que más conocimiento tiene a nivel global del tema infancia y ha participado como socio en el diseño de este programa y en la ejecución del programa. Antes de preguntarle precisamente al licenciado la experiencia que has tenido en otras naciones, estos proyectos de los créditos que hoy va a firmar representante, fueron analizados, estudiados y negociados por bastante tiempo. La preparación de un proyecto de esta naturaleza dura más o menos 1 año y medio. Okay. La inversión que se realiza por parte de todas las agencias que están trabajando en la preparación de este concepto es una inversión en términos financieros muy significativa. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos que esa es la inversión que mayor impacto va a tener en el desarrollo de un país, que es trabajar sobre la educación y la salud de la primera infancia. Muy bien. Bueno, estamos hablando de ¿cuánto es en total? En total 600 millones de dólares. Sí, no es nada despreciable, señor. No es nada despreciable, pero si usted empieza a pensar que el retorno se va a traducir en un incremento del 9% en los ingresos promedios de uno de esos niños, no está nada mal. Sí, no está nada mal. Ahora, ¿hay experiencias como esta que se han utilizado en otras naciones y que hayan tenido los resultados esperados, señor? Sí, bueno, América Latina tiene algunas experiencias bastante interesantes. Dicho sea de paso, ahora que mencionaba el dato de inversión, creo que es bien importante ponerlo en perspectiva, y es que ahí básicamente estamos hablando de 600 millones de dólares, pero lo que El Salvador requiere y lo que cualquier nación con la demografía que tiene El Salvador requeriría para hacer de esto algo exitoso, con los adjetivos que tú señalaste, que eran mantenerlo de manera permanente, etcétera, te puede ascender a 2 puntos del PIB. O sea, es la implementación anual que realmente se requiere. Ahorita estamos estaríamos dando un paso muy importante, un inicio muy fuerte, muy vigoroso, pero ojo, esto después hay que traducirlo a la hacienda pública porque tiene que mantenerse ese esfuerzo. Evidentemente necesitamos como sociedad estar todos, digamos, decir si esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Pero ese tipo de consenso sí se ha construido en otros países. Hay muy buenas experiencias de Chile Crece Contigo, es un programa bastante vasto, digamos, que ha dado resultados muy buenos. Uruguay Crece Contigo es otro bastante, digamos, estudiado y que ha dado, incluso le dio una mejor perspectiva al plan Ceibal, que era el del tramo ya de educación. Esos chicos que entraron a Uruguay Crece Contigo tuvieron un performance, un rendimiento académico superior a los de sus cohortes que no estaban en Uruguay Crece Contigo. Hay algunas experiencias en Brasil, por ejemplo, con Crianza Feliz, que se llama uno de estos programas. Pero a mí en realidad me gusta mucho ver el de los nórdicos. Y usted va a decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, porque miren, uno tiene que ver quién es el mejor, el que se desempeña mejor. Y los que se han desempeñado mejor en la historia, en esta materia, han sido los nórdicos. ¿Cuándo empezaron? Empezaron en 1948, justamente por ahí, en esas fechas es que inicia con la construcción del estado de bienestar nórdico, que al que tienen hoy en día, empieza esa idea de a la niñez al centro. A la niñez no se le toca, a la niñez hay vaivenes políticos, está bien, pero la niñez está blindada. Y la inversión en esto está blindada. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy en día? Bueno, hay una inversión sostenida de 2 puntos del PIB, de Noruega, Islandia y algunos otros, digamos, de ese bloque nórdico. Son muy buenas experiencias. La OCDE, como en promedio, que son países, como tú ya decías, en envejecimiento, andan por un rango de 0.9% del PIB de inversión, a pesar de que son países que están con una demografía bastante, digamos, en envejecimiento. Pero cuando nosotros vamos a ver El Salvador, de 0 a 3 años, ¿cuánto invierte? 0.03% del PIB. Entonces, así no se puede, así no se puede desarrollar una nación. 0.03% del PIB. Así no se puede desarrollar una nación. O sea, lo siento mucho, Nunca vamos a salir. Game over, o sea, así no se puede, ¿verdad? Ahora, yo le aumento, si querés, prepa, entonces le aumento la inversión de 4 a 6 años. Subimos a 0.28%.
Estamos muy lejos, así no es posible. Entonces después nosotros no podemos decir, ay, porque es que tenemos solo 500.000 de gente que contribuye a la renta o digamos impuestos sobre la renta. Bueno, ¿y cuánta gente tiene trabajo decente? Pues, ¿cuánta gente llega al mínimo taxable de impuesto? Que ya como te decía Oscar, si esto te aumenta los salarios en 9%, ¿qué significa eso? Que esta población va a llegar a esos mínimos. Entonces, claro, lo que pasa es de que tenemos que tener algo y desprendernos del cortoplacismo para decir en 10 años a dónde vamos a estar, en 5 años a dónde vamos a estar, en 15 dónde vamos a estar. Pero es el camino, pues, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se blinda políticamente estos proyectos en cada país? Porque aquí las cosas cambian cada 5 años, sino cada 3 con las elecciones de diputados y alcaldes. Mira, la experiencia de estos países, hablemos de la región, vaya, para no irnos, digamos, para no irnos a los países nórdicos. a otra, digamos, a otra manera de hacer las cosas, a otras latitudes políticas, llamémosle así. El consenso se construye, y se construye, yo diría que en base a 3 cosas probablemente. Uno es el conocimiento, porque en la medida que uno desconoce, uno no puede confiar en algo que sabe que no va a salir adelante. Y para eso pues hay que hacerlo, no solamente traer a los grandes expertos que nos hablan en cifras y demás, sino también ver historias de vida de la gente. O sea, yo conozco mucha gente que al cabo de una generación ha salido de la pobreza y que ha sido quizás la primera generación que logra un título de universidad. ¿Es posible? ¿Ha ocurrido en El Salvador? Por supuesto que ha ocurrido. Entonces ahí hay un tema, ¿verdad? Primero es dar básicamente ese conocimiento. Segundo es la implementación. Estamos entrando a un tramo, a un plano desconocido probablemente de ¿seremos capaces de hacer esta implementación? Pues si trabajamos de la mano, pienso que sí, y hacerlo de manera exitosa, de acuerdo a los indicadores de rendimiento que se han trabajado con el banco. Un tercero que para mí es fundamental es que de aquí te nace un sector económico. Boca Ratón, Florida, tiene cuidado de ancianos. ¿Y eso cuándo empezó? Eso empezó quizás probablemente hace 40 años. ¿Y El Salvador qué tiene ahorita? Tiene la oportunidad de empezar un sector de cuidado de niños, niñas, para después pasar a un sector de cuidado de ancianos, porque está haciendo inversión en la infraestructura de salud. Entonces, tú puedes atraer una industria a El Salvador, tiene rendimiento económico, creación de empleo, ¿verdad? Entonces, ese es como, pero hay que saberle sacar el jugo, porque el proyecto está ahí, pero ese ángulo de sacar de ahí, construir un sector económico, solo es posible si realmente, digamos, le encontramos la cuadratura al círculo, como dicen algunos, ¿verdad? Sí. Ese para mí, digamos, la manera en la cual se construye consenso, ir básicamente construyendo eso, porque cuando tú ya ves que empezás a emplear mucho empleo femenino, por ejemplo, aquí hay la posibilidad de crear 50,000 nuevos empleos femeninos con este sector, Moisés. Entonces, cuando tú ves eso ¿y cómo se hace? Bueno, vamos a ver cómo lo hicieron. Nosotros le traemos con estos asocios internacionales, pues, esas buenas prácticas, porque ya se ha hecho. Sí, no es que se esté inventando, se ha probado. Hay experiencias que han tenido buenos resultados. Alonso Dueñas nos dice, ¿hay alguna posibilidad que la inversión en primera infancia tenga la misma fuerza que la inversión en educación superior? O sea, que le apuesten 100% a desarrollar profesionales y que no solo termine en primaria. Es mucho más. Yo diría que la inversión en primera infancia es más estratégica que la de educación superior. Es más. Es más estratégica. ¿Por qué? Porque el retorno es mayor y porque abarca una mayor cantidad de gente. Por definición, la educación superior termina en la parte de arriba del embudo. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a fortalecer primero la educación básica. Y a partir de ahí uno va construyendo y termina en la educación superior. Si yo tengo una educación básica pública mala, lo que estoy generando es que no lleguen o que no terminen en la superior. O que solamente lleguen a la superior las élites. Y la idea es justamente que, lo que comentó Jimmy, el sueño salvadoreño, que una persona de bajos recursos pueda hacer todo el trabajo para llegar justamente a lograr recibirse a la universidad y trabajar en ese. Hablando de lo que estaba comentando Jimmy, hay un sector adicional que hay ya algunos intentos de desarrollar, que es el sector del cuidado de enfermería. En muchos países del mundo desarrollados hay un déficit muy, muy grande de enfermería. Entonces la formación
de enfermería es una formación estratégica para el mundo. Con todo lo que uno está viendo ahora del combate al COVID, hay un potencial muy grande en ese sentido. Pero para lograr ese potencial tengo que tener cubierto las necesidades de las madres, de los niños y de las niñas para llegar a eso. Pero de todo eso, si yo no tengo oportunidades económicas, lo único que voy a lograr es que va a haber gente muy bien educada y muy saludable que se va a ir. Tienes razón. Entonces lo que tenemos que hacer es ahora también asegurarnos que haya desarrollo económico. Por eso el tercer elemento de nuestra estrategia es un proyecto de desarrollo local que permita generación de oportunidades económicas a nivel municipal. Y en eso, por eso es tan importante trabajar desde un punto de vista integrado, mirando todos los aspectos. Si no, yo resuelvo un problema, pero estoy generando otro. Generando otro mayor todavía. Y por eso, ese es el punto. Muy bien, antes de ir a la pausa, Emil Stefanovich, el Banco Mundial y UNICEF lo saben. Si no se reforma la docencia, nada va a mejorar. Y los ministros de Educación tienen miedo a evaluar. Más préstamos no solucionan nada. ¿Cuántos años llevan invirtiendo? ¿Hay resultados? En los últimos 7 años nosotros no hemos invertido en tema de educación. No han invertido. Es el primer proyecto en educación en los últimos, 9 años. En los últimos 9 años. 9 años es el primer proyecto de inversión en educación que hemos tenido. El televidente tiene un punto esencial. De nada me sirve construir escuelas si yo no tengo calidad en la educación. Por eso este proyecto tiene un componente importantísimo de fortalecimiento de la capacidad docente. Yo tengo que repensar al docente, tengo que mejorar la calidad y tengo que formar. De nada me sirve a mí evaluar si yo no formo. Lo que tengo que hacer son los dos elementos que van juntos. Sí, no puede estar evaluando si no formado. O sea, si no ¿qué formado, está evaluando entonces? ¿Qué estoy evaluando? Sí, ya sé cuál es el resultado. Ya sabemos que el resultado no es bueno. Pero lo que tengo que asegurarme es que se esté formando, que se esté capacitando. Por eso, esta es una apuesta a largo plazo. Y la apuesta a largo plazo es la apuesta para generar oportunidades para aquellos que no la tienen. La oportunidad para que un maestro que hoy por hoy lo único que puede hacer es estar en una escuela de pésimas condiciones en la mitad de la nada, buscando hoy por hoy ver cómo las niñas pueden ir a utilizar una letrina que hoy por hoy está en mal estado, generar la oportunidad para que este maestro pueda realmente enseñar y pueda capacitarse para enseñar a esas niñas no dónde está la letrina, sino cómo realmente pueden superarse. De eso se trata esto, es generar oportunidades, generar la capacidad de que la persona pueda soñar y sepa que ese sueño se pueda transformar en realidad. Sí, se están teniendo proyectos paralelos como la entrega de computadoras para el caso, de que deben de ser aprovechados como debe de ser. Exactamente. No para que tengan una caja guardada en la casa. Pero para eso tengo que pensar en la conectividad. Sí, también. Hoy por hoy, El Salvador no tiene cable de internet propio. El internet de El Salvador entra a través de Puerto Barrios en Guatemala. Entonces, la velocidad del internet, por definición, está limitada. ¿Cómo quiero yo entrar a la 4ª generación si no hago inversión en internet? O sea, sí, pero ese debe ser proyecto de nación, ¿verdad? Por eso mismo es tan importante el desarrollo de proyectos estratégicos de largo plazo, que no sean de 5 años o que no sean, sino que vayan 25, 30 años, como muy bien dijo Jimmy, en otros ejemplos, en Singapur, por ejemplo. Exactamente. Bien, vamos a la última pausa, regresamos en aproximadamente 2 minutos. Hay más interrogantes de los amigos televidentes, ya volvemos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Nos visitan aquí en el estudio el licenciado Jimmy Vázquez, especialista de políticas sociales de UNICEF, y también el señor Óscar Avaya, representante del Banco Mundial en El Salvador. Hay, pregunta lógica que tiene que hacerse y tiene que ver con el destino de estos fondos. ¿Están blindados, con candado y asegurados
para que en una época difícil de deuda de todas las naciones del mundo por la pandemia no vayan a ir a parar a otras necesidades que tenga cualquier nación, y en este caso específico El Salvador? Y le leo un comentario. Ever Escobar nos dice, bien alegre y todo, el consultor de UNICEF en Frente a Frente, pero creo que no le han dicho o no quiere aceptar que ese dinero probablemente se lo roben y que Moisés de seguro no le va a preguntar. A ver, pobre, no le corresponde esa pregunta. Le corresponde a usted. Me corresponde a mí, así que Pero es el temor que puede tener cualquiera. Obvio, y hay que entender bien cómo funcionan los proyectos del Banco Mundial, que son muy distintos a lo que sería simplemente la transferencia de 600 millones o 500 millones de dólares nuestros a lo que sería el gobierno de El Salvador. Así no funciona la cosa. Nosotros no es simplemente que se aprueba un proyecto y se firma un cheque y se deposita el cheque en la cuenta del gobierno. No, lo que se hace es un acompañamiento y un desembolso de la plata en función de las obras y las actividades realizadas después de haber realizado una corroboración de que eso efectivamente se haya realizado. Y después, un tema muy importante que tal vez y ojalá tranquilice a la televidente, es que hay mecanismos dentro del Banco Mundial para la denuncia de casos de irregularidades que son investigados por el Banco Mundial. O sea, nuestro Departamento Interno de Investigaciones de Préstamos es uno de los elementos claves para asegurar que los fondos se gasten correctamente. Y finalizado el préstamo, después hay un proceso de evaluación muy, muy estricto para ver si la plata ha sido utilizada, si ha tenido el impacto. Pues la utilización se corrobora a través de la ejecución. Y si vemos que hay... Si tienen resultados, impacto se evalúa después. Exactamente. ¿Por qué es eso? Porque un elemento básico es aprender y generar más conocimiento. Así se hizo, por ejemplo, el proyecto de Chile, que mencionó recién. Jimmy es un proyecto que funcionó y es un proyecto con el cual hemos trabajado mucho para desarrollar este proyecto acá también. O sea, hay que entender un punto que es esencial. El acompañamiento del Banco Mundial no es la financiación. La financiación es un elemento del acompañamiento. El acompañamiento central tiene básicamente tres elementos. El primer elemento en la preparación es la generación de conocimiento. El cómo. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? El segundo elemento es el acompañamiento local en la ejecución del proyecto. O sea, por un lado, tenemos gente local, nuestra en la oficina acá, que va a estar acompañando el día a día la ejecución del proyecto, tanto en lo sustantivo como también en el tema de compras, en el tema de manejo financiero, en todo el paquete de ejecución. Y finalmente, la evaluación del proyecto. Muy bien. ¿Comentarios, señor? Sí, digamos, de manera muy sucinta, es que no es apoyo presupuestario, pues. O sea, no es así el típico... Ocupen digamos, lo que quieran, pues. Sí, no es esa el trabajo que se ha estado desarrollando, bueno, en el caso del Banco Mundial, ni tampoco los préstamos del BID, porque hay otro préstamo pequeño que también va a la parte de salud, si mal no recuerdo, en el caso del BID. Entonces, los mecanismos, digamos, tal cual los ha mencionado Oscar, en el caso del Banco Mundial, en el caso del BID, están en marcha. Y nosotros, pues evidentemente, lo que hacemos es el apoyo en la implementación también, porque nos interesa que de cada dólar realmente se llegue a ese retorno que la literatura indica, que cada dólar invertido en la primera infancia te lleva a tener un retorno de la inversión de 7 a 13%. Porque si bien la tasa es benévola, es súper baja, es, digamos, dentro de un modelo económico, realmente tiene sentido siempre y cuando yo alcance esa tasa de retorno. Y eso solamente es posible con eficiencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos apostándole y pues yo pienso que en tal sentido, pues está claro que los mecanismos y hacia lo que va dirigido, incluso uno define cuántos maestros con cuántos va a trabajar, o sea, está todo, digamos, al detalle de cantidad, incluso de intervenciones, con lo cual porque es contra eso que uno va evaluando anualmente. Entonces, básicamente, ahí pues no hay pierde, como diríamos en buen salvadoreño. No hay pierde, exactamente. Señores, gracias por haber estado con nosotros, qué buena noticia. Y ojalá se puedan ver esos resultados, como ustedes lo mencionan. No es el próximo año que lo vamos a ver, pero si se mantiene de esta forma, deberíamos de verlo en un corto plazo ¿de qué? 5 años al menos, que se empiece a ver la transformación educativa del país.
Hay un autor francés que une a mi país, Argentina, con El Salvador, que es Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, que escribió El Pequeño Príncipe, en un momento dice el Pequeño Príncipe, que uno muchas veces como adulto se olvida que fue niño. Buen punto. Entonces, yo diría que este proyecto, acordémonos cuando éramos niños y cómo nos entusiasmaba y queríamos estar en escuelas buenas, aprender, y la alegría que nos daba poder aprender. Entonces, no nos olvidemos eso. Exactamente. Señor, gracias por haber estado con nosotros. Muchas Muy amable. gracias a ustedes. Y usted, licenciado, también, gustazo. Y qué bueno que nos acompañe esta mañana. Gracias. Estaremos hablando. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Y a usted, amigo televidente, el agradecimiento de iniciar esta semana con nosotros. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Muy buenos días.